Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar un poco sobre el libro ¿Por qué algunos hombres odian a las mujeres? De Vivian Gornick. Vivian Gornick es una escritora feminista estadounidense y es más o menos de los años 60, lo que ha escrito. Justamente este libro son 6 ensayos críticos sobre el feminismo, el patriarcado, cómo afecta a las mujeres en su época, que está escrito en los años 70, 80 más o menos, y cómo afecta su vida diaria, su vida laboral, cómo es que nos quiere dar una reflexión de su tiempo en este sentido de que si lo leen ahora, pues es cómo se veía en ese momento el patriarcado, cómo se relacionaban los hombres con las mujeres, desde dónde y cómo va surgiendo el feminismo. Estas olas de feminismo, cómo van también impactando a las mujeres de esta época. Es importante pues saber el contexto en el que está escrito, porque cuando si lo llegan a leer o si ya lo han leído, pues es importante ver que a veces las mujeres en estas historias pues no están tan inmersas en temas sobre feminismo, son más amas de casa, que cuidan a los hijos, que están en el hogar. Entonces este libro está entre los años 70 y 80 escrito. Y bueno, como ya se podrán imaginar, el libro obviamente habla sobre temas de patriarcado, el poder sobre de los hombres hacia las mujeres, la misoginia, también las olas del feminismo y cómo esto impacta hasta la actualidad. Uno de los temas principales es cómo la misoginia es como la estructura cultural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ella nos explica que desde pequeñas a las mujeres nos han enseñado que los hombres están aquí como para gobernar, para tener espacios de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, a los niños se les dice desde pequeños que ellos pueden ser astronautas, pueden ser jefes, pueden liderar equipos, pero las mujeres, ¿qué pasa? No, las mujeres están para ayudar a estos hombres en el hogar, siendo las que cuidan, las que maternan. Entonces ella nos explica cómo desde la cultura y mucho en la literatura, en la música, se ve, en las artes también, cómo se monta esta figura de la mujer y cómo se va dando. Ella nos pone obviamente muchos escritos o cómo se ve desde la literatura, porque pues ella es una escritora y está como más consciente de lo que pasa en este ámbito. Y justamente es como la literatura, perdón, crea el estereotipo de mujer. Y es que tenemos por un lado las mujeres, estas estructuras que crean los hombres. ¿Cómo lo identificamos? Pues ellos en la literatura reflejan a las mujeres justamente como mujeres que apoyan, que maternan. También los estereotipos básicos de que las rubias son tontas, las mujeres de que pues unas son para el hogar, otras son para la diversión, cómo se ve a cada una de estas mujeres, porque las del hogar siempre son más recatadas, son más silenciosas, son como abnegadas, más amorosas. En cambio tenemos a las mujeres que son malas o que así los plantean en el libro, en los diferentes libros, y son infieles, son controladoras, son oportunistas, no son intensas, no dramáticas, que tienen estos sentimientos a flor de piel y no los logran controlar. Y todos estos estereotipos de la mujer nacen también desde las artes. Uno de ellos claramente son los libros, que podemos observar diferentes etapas. Lo que la autora nos platica es que justamente en estos libros de estas épocas y épocas anteriores, pues todavía era más marcado este tipo pues de ideas sobre la mujer y cómo impactaba a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque ya te estaban diciendo cómo tenías que ser, si eras una mujer buena, si eras una mujer mala. Lo podemos ver en el cine también actualmente, cómo se refleja a las mujeres, y seguimos viendo que el cine todavía usa mucho este estereotipo de que las rubias se divierten más, de que las rubias pues son un poco más tontas que las castañas pues son más serias, que podrían funcionar para algo serio. En cambio, pues vemos que eso no es la realidad, ¿no? Que las mujeres pues hay de todos tipos y que ellas solamente pues literalmente nacen así, las que son rubias, y eso no quiere decir que sean más inteligentes o no que otras personas. También ella nos explica justamente cómo es que los varones también en las artes, al pasar de los años, se han adjudicado trabajos de las mujeres, que se han hecho pasar por suyos. Tenemos muchos ejemplos. En el libro nos menciona algunos, y también yo conozco el de Caroline Norton y George Norton, que eran unos escritores, pero todo lo escribía su esposa.
y él obviamente tomaba el crédito porque hay que recordar que antes las mujeres pues tampoco podían escribir, no podían estar como en una editorial o poner su nombre porque claramente no iban a leer lo que ellas escribían, porque era como decir, pues, ¿qué tiene de importante de decir una mujer? Nada. Y justamente es por eso que usaban los nombres de sus maridos o en este caso, pues a veces nombres inventados masculinos. En este caso, en este ejemplo que les doy de Caroline Norton, ella cuando se da cuenta de que quiere los derechos de su obra, su esposo la lleva a juicio y él dice que no lo escribió ella y tienen todo este juicio donde al final se comprueba que sí era ella, pero él obviamente quería un beneficio monetario porque él ya era conocido por estos escritos. También tenemos a las hermanas Bronte, que obviamente yo creo que la mayoría las conoce, y ellas, pues empiezan a publicar al principio con nombres de varón para que la gente pues las tome en serio y puedan hacerlo y publicar sus escritos. Aquí vemos cómo ya hay un prejuicio desde antes en que a veces las mujeres no son tan buenas y es importante, no sé, tener la validación de los hombres para poder hacer algo. Creo que eso es algo que ya está cambiando poco a poco, pero obviamente son estructuras que ya traemos muy arraigadas y que cuesta muchísimo trabajo. Y más porque también vemos a hombres que quieren mantener este control a lo largo del tiempo. Y y una, bueno, una parte importante para hacerlo es teniendo en control a las mujeres, que no se salgan como del molde en que nos estructuraron. Y cuando una se sale del molde, pues justamente son llamadas brujas, son llamadas mujeres, no sé, dramáticas y que son controladoras, son intensas. Y claramente, pues eso ha ido un poco cambiando. También cómo nos vamos reflejando en las artes, en la literatura. Justamente yo ahora como que me gusta leer muchas mujeres latinoamericanas y creo que eso es muy valioso, que veamos cada vez más mujeres escritoras, que podamos leer, que conozcamos su parte, porque si también lo han leído, pues a veces los estereotipos de las mujeres en los libros que escriben mujeres, pues son muy diferentes, porque vienen desde el ámbito de yo soy mujer y sé lo que se entiende, o qué siento, o cómo lo quiero, y eso se plasma. Y a veces en otros escritos, no digo que estén mal escritos, simplemente podemos ver que son muy marcados estos estereotipos, más en las novelas románticas escritas por hombres, donde las mujeres tienen como un arquetipo y de ahí no se mueven. Otro tema también que nos dice la autora es que lo personal es político. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vemos en nuestra vida diaria, que las mujeres en nuestra vida diaria estamos regidas por todo esto, estructuras donde lo masculino es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la crianza en el hogar, lo vemos desde que tal vez nos juzgan por nuestra sexualidad, cómo la estamos llevando, por cómo nos vestimos, cómo tendríamos que comportarnos en diferentes sectores sociales, culturales, ¿no? También implica mucho esto de que en los hogares, si un hombre, no sé, lava un pañal o ayuda en la casa, es como, hay un hombre extraordinario, el mejor, ¿no? El mejor papá y así. Y pues la realidad es que no, es un hombre que está siendo funcional, que está ayudando en la crianza porque pues también es su hijo y no todo tendría que recaer en las mujeres. Pero en cambio, si tenemos a una mujer que no quiere limpiar o que no quiere, no sé, estar cuidando a sus hijos todo el tiempo, se le ve como una mala mujer. No sé si ahora ustedes han visto en las noticias que salió una nota de una chica que se separó como del papá de su esposo y ella le dijo, bueno, te quedas tú con el niño, te lo voy a dar y tú lo cuidas y tú pues tienes como todos estos labores de crianza y yo solo te voy a dar dinero, ¿no? Y lo voy a ver cada 2 semanas. Obviamente, pues esta noticia causó mucho revuelo porque estaban unos muy atacados de cómo una mujer podía hacer eso, abandonar a su hijo y dejárselo al hombre y todas estas cosas. Pero vemos que en la realidad es eso lo que pasa. Si lo volteamos, el hombre es lo que hace, que él solo aporta y no siempre aporta dinero, pero cuando lo llega a hacer es lo único que hace y no se involucra en los cuidados. Y uno tiene que estar consciente que las tareas de cuidado son muy pesadas, porque no solamente es cuidar al niño, porque uno trabaja, uno limpia, lo lleva, cocina, o sea, no es como solamente decir, sí, bueno, aquí está mi aportación, no, porque son muchas cosas y cada vez yo creo que criar a un niño es muy complicado. Yo no soy madre, pero soy pedagoga, entonces siempre he estado como
no sé, al corriente o en contacto con las infancias y también sé cómo les puede ir afectando todos estos cambios y al mismo tiempo todo lo que puede hacer en una mujer, en un padre, en las familias, cómo las dinámicas cambian. Y más cuando no tienes el apoyo en tu pareja, a veces yo creo que todavía es más complicado. Es por eso que ella nos dice que hay que romper con esas estructuras, que no es un hombre extraordinario, es un hombre que está colaborando como colabora la mujer promedio. Entonces, no hay que enaltecer estas actitudes, porque al final como que se invisibiliza, perdón, como toda esta parte de la mujer de cuidado, pero al mismo tiempo enaltecemos al hombre por algo que no tendría que ser, ¿no? Que es algo básico, que todos los padres tendríamos que hacer. También ella nos dice que a veces nosotras tenemos que comportar de diferente manera en diferentes ámbitos, ¿no? Como, no sé, tal vez en el trabajo, ser un poco más controlada de tus emociones. Pero es como decir, pues todos nos enojamos, todos tenemos pues emociones, ¿no? Todos sentimos, pero en los hombres está normalizado. Yo creo que si él explota es porque, bueno, es un buen jefe, te está llamando la atención, es por tu bien. Pero en cambio, si una mujer que es jefa empieza a regañar a sus subordinados, a sus empleados, ¿no? Se le, casi siempre se le reclama de que, ay, está histérica, está muy intensa, esto no está pasando, y es como, oye, cálmate, pero ¿por qué le decimos a ella que se calme? Y cuando nos viene otra persona a decir esto, no lo hacemos, como que, está bien, lo aceptamos, y justamente es como lo que ella nos dice, ¿por qué tenemos que aceptarlo? No, más bien es irlo cambiando, es visibilizarlo. Justamente en esta historia, en estos ensayos, hay un ensayo que se llama La peluquería de Bobby. En ella nos cuentan que es obviamente pues una peluquería donde las mujeres van, se arreglan y pasan horas contando sobre su vida. Llega al final una mujer, acuérdense que estamos en los años 70, 80, en la segunda ola del feminismo más o menos, y entonces llega una mujer que ha estado casada desde hace más de 30 años. Y Bobby le dice, oye, cuéntame tu historia, cuéntame tu historia. Y ella empieza a contar su historia. Al principio nos dicen que siempre se reían con la historia porque en esta historia el marido básicamente estaba casado, la había perseguido, la había acosado por mucho tiempo hasta que ella por fin cayó en sus redes y logró casarse con él. Y vemos que es un matrimonio que ella ha sufrido violencia dentro del matrimonio, pero es como es la historia de amor perfecta porque él me persiguió y me conquistó y al final estamos juntos todavía. Y nos cuenta que al pasar el tiempo llega como a nuestra autora este relato y que las mujeres están ya cuestionándose más estos roles de género, estos roles en el hogar. Y la gente ya no se ríe, las mujeres ya no se ríen, porque justamente es decir, lo que hizo está mal, tal vez te hizo sentir mal y lo que estás pasando en tu matrimonio no es normal. Entonces, justamente reflexionamos qué tan poderoso tal vez es compartir las historias a través del tiempo y ver cómo hemos cambiado y cómo las nuevas generaciones se dan cuenta que tal vez esa parte ya no es tan bonita, no es romántico, tal vez ya es acoso, es manipulación para que esa persona esté conmigo aunque la otra te haya dicho que no quería. Y justamente es esto, cómo nos vamos dando cuenta de que algunas actitudes, algunos círculos sociales ya no están bien o ya no se sienten tan bien. Y bueno, también este libro está muy basado en que cómo afecta el feminismo o las tensiones que hay dentro de los diferentes tipos de feminismo. Porque, bueno, vamos a recordar un poquito que les platicaba que la autora escribió esto entre los 70s, 80s. Aquí es donde se le conoce que está la segunda ola del feminismo. La primera ola del feminismo, como se le conoce, es cuando las mujeres luchaban por el derecho al voto, por ir a la escuela, por tener educación, por tener propiedades a su nombre, por poder divorciarse. Pedían todo esto. Pero ¿qué pasa cuando obtienen estas cosas? Bueno, viene la segunda ola, que en estas las mujeres se vuelven un poco más radicales. En algunas tenemos las radicales y pues las liberales, por una forma de decirlo. Pero en este periodo el feminismo pues sufre como un cambio en el que ellas querían luchar desde las estructuras, cambiar las estructuras sociales, políticas y económicas que rigen todo, porque al final ellas decían
que todo estaba centralizado en los hombres y que eso ya no tendría por qué ser. Obviamente aquí justamente la autora nos menciona que aquí empiezan a crecer las tensiones porque tenemos a las como radicales, que obviamente era desde las estructuras sociales, como cambiar todo el sistema y de ahí que emerja uno nuevo. Y tenemos como a las liberales donde ellas decían que no, que más bien era cambiar el sistema que ya estaba desde dentro de este propio sistema y junto con las leyes que ya estaban modificarlas para incluir a las mujeres y que las mujeres tuvieran los mismos derechos. Claramente, pues esa es una discusión que sigue hasta el día de hoy, porque algunas cosas se han logrado, otras no, otras van avanzando. Entonces, como todo es un proceso, pues un poco lento. No, justamente ya estas feministas, pues lo que luchan o por lo que quieren es como el acceso, ya tenemos el acceso a la educación, pero ahora tenemos que luchar por el acceso al aborto, a los anticonceptivos, tenemos también que luchar, no sé, criticaban mucho la maternidad obligada, la sexualidad, el amor romántico. El amor romántico también era un tema muy importante para ellas porque ellas decían que esto estaba mal, ¿no? Que básicamente tener una pareja pues hacía que volviéramos a las épocas de antes donde las mujeres tenían que estar en el hogar y así. Y la realidad es que no. Bueno, no todos lo ven así, pero creo que se centraban mucho en esto, en esta crítica de este tipo de amor romántico, donde las mujeres solo tenían que estar abnegadas hacia el hombre. Pero en cambio vemos también como la autora nos dice que no, que si no, simplemente el amor va a existir, el amor de pareja, el amor de amigos, el amor, no sé, con tu familia, y simplemente es modificar esto, notar conductas misóginas donde nos hacen tal vez sentir mal o donde nos minimizan y hacerlo notar y poner a reflexionar tal vez a nuestro grupo para que entienda por qué tal vez estas actitudes están mal y desde ahí, desde ellos, como partir y darlo a conocer para que estas actitudes vayan cambiando. Esto a mí se me hizo muy importante porque justamente nos explica que las mujeres no tenemos que luchar unas contra otras, sino estar unidas y que justamente el sistema capitalista y patriarcal es lo que quiere, como dividirnos y es lo que hacemos, que lo dejamos hacer esas cosas, porque en vez, no sé, de estar peleando entre nosotras, que cada vez obviamente es muy difícil ponernos de acuerdo en algunos temas, porque es lo que yo tal vez platicaba con amigas, de que no es lo mismo para mí mis problemáticas que yo considero que son importantes para una persona que es racializada, que es indígena, que tal vez viene de un contexto muy vulnerable. Obviamente sus luchas van a ser diferentes, de nosotras somos diferentes. Yo puedo empatizar con eso, pero al final no lo voy a entender nunca del todo porque a mí no me ha pasado. Y justamente esta problemática es una de las que tenían mucho porque las mujeres blancas privilegiadas, ellas luchaban o criticaban mucho esto de decir, ay, no, ya no quiero estar en la casa, me quiero salir de la casa, ¿no? Pero en cambio venían las mujeres negras, trabajadoras, de contextos muy vulnerables a decir, oye, esto a mí no me interesa porque yo no estoy sufriendo de esto. Más bien, yo tengo el problema de que no me pagan en el trabajo, en el de que no veo a mis hijos nunca, en el de no me valoran, en donde me explotan. Entonces viene esta confrontación entre ellas mismas y no se ponían de acuerdo. Es por eso que surgen como muchos grupos sobre feminismo y cada uno lo ve diferente. Pero lo que sí nos dice la autora es que justamente entre estos grupos es muy importante que en el grupo que tú vayas o en el que empieces a conocer los diferentes tipos de feminismo, que justo es esto de decir, estás conociendo algo, estás empatizando, estás reflexionando, estás opinando en estos diferentes grupos. Y también hay un ensayo sobre estos tipos de grupos que ella participó y a los que tuvo la oportunidad de acudir y cómo cada mujer es diferente y justamente cada una trae historias diferentes, pero al mismo tiempo, aunque creemos que somos tan diferentes, cuando platicamos o cuando estamos en un espacio seguro donde nos podemos abrir, nos damos cuenta que realmente a muchas tenemos las mismas problemáticas, tal vez lo llamamos diferente, pero el problema de raíz es el mismo. Y actualmente pasamos todas por eso, yo creo, y a veces es por eso que tener espacios seguros donde podamos platicar, donde podamos interactuar y que otras personas no sé, conectar y empatizar, nos ayuda demasiado a esas reflexiones sobre nosotras mismas y sobre lo que está pasando.
Espero que el libro les guste. Básicamente es eso el libro. Tiene muchísimas cosas. Yo sé que podría platicarles muchas, muchas cosas y ustedes a mí. Pero bueno, este es como básico de lo que tal vez los temas que yo identifiqué. Espero les guste, les llame la atención, se animen a leerlo. La verdad es un libro que se lee muy fácil, está muy bien escrito. Y pues espero que se animen y espero verlos pronto. Adiós.